La ilustración botánica es todo un universo por explorar cuando estamos dibujando y por eso el día de hoy te voy a enseñar algunas cosas básicas y vamos a hacer ejemplo con 3 flores. Hola, soy Nick y dibujemos flores. La ilustración botánica es una representación gráfica de las plantas a través de dibujos que plasman su forma, color y detalles. Se utiliza con fines artísticos y o científicos. En el contexto de este video nos vamos a enfocar en el lado artístico. Sin embargo, vamos a llamar las plantas y algunas partes por su nombre. Alistemos papel y lápiz y empecemos. El anturio o flor de flamenco lo podemos dividir en 2 partes. La primera, que es una hoja de color alterado llamada bráctea, que en este ejemplo es de color rojo, y la segunda parte está en el medio llamado espádice. Lo primero que haremos para dibujar la flor del anturio es dibujar el espádice que está en el medio de la flor junto con el tallo con el que se une. Una vez ya tenemos dibujadas estas partes, vamos a dibujar ahora la bráctea o la hoja que tiene el color alterado. Como lo ven en la imagen de referencia, sale desde el lado izquierdo y da la curva. Ahí voy a colocar un punto de referencia para saber dónde terminar esa línea curva. Una vez ya tengo la curva del lado derecho, voy a empezar a colocar la curva del lado izquierdo que, si se dan cuenta en la imagen de referencia, pasa por debajo de la línea que hice anteriormente. Ya en este punto del dibujo tenemos la base de nuestra flor. Ahora vamos a borrar líneas que ya no necesitamos más y a continuación vamos a agregar esas líneas que tiene la hoja, la bráctea, que son llamadas los nervios. Voy a empezar por la del medio y de ahí en adelante voy a empezar a hacer cada una de ellas que van en línea curva hacia la punta de la hoja. Eso es muy importante porque eso le da también como esa forma muy característica de lo que es esta flor. Por ejemplo, en la imagen de referencia la marqué esas líneas con el color verde para que vean cómo maneja ese tipo de líneas curvas que van desde el interior hacia el exterior. Para hacer la textura de la parte interior de la flor del espádice, voy a hacer varias líneas muy pequeñas haciendo como un mini entramado para que se vea como que es un poco carnoso pero al mismo tiempo suave. No sé cómo explicarlo, lo que pasa es que esa parte de la flor realmente es ahí donde se alojan las flores. La hoja, la bráctea, es lo que hace como para que sea más llamativo simplemente. Entonces, como lo ven, hago muchas pero muchas líneas para que tenga esa formita, como esa textura. Quiero que se vea un poco suave, hago muchas líneas como cuando hacemos a veces pelaje, pero muy pequeño. Algo muy similar voy a hacer en este dibujo. Ya en este momento voy a colocar las sombras, ya saben, sombras muy suaves, trazos muy suaves. En este tipo de dibujo, dependiendo también de la textura de la hoja, se puede y recomiendo utilizar algún tipo de difuminador, un difumino, y si no tienen la herramienta pueden utilizar un poco de papel o servilletas para utilizarlo. Eso sí, tengan mucho cuidado y utilicen también el borrador para no pasarse de utilizar tanto este material, ya que necesitamos que se vean un poquito brillosos, por decirlo de alguna manera, y que además se vean lisos. Sin embargo, aquí yo lo voy a hacer simplemente con el lápiz. Voy a trazar la sombra para dar los últimos detalles a nuestra flor de anturio. Estos ejercicios y ejemplos que vamos a ver en el video del día de hoy van a ser ejemplos en su totalidad con lápiz. Sin embargo, si ustedes quieren practicarlo con colores, pinturas o algún otro medio, pueden simplemente hacer el boceto inicial y ya después empezar con la técnica que ustedes deseen. Como lo ven acá, simplemente seguimos haciendo sombras, colocar más detalles, hacer líneas un poco más oscuras, unas más suaves. Aquí recomiendo, por ejemplo, si tienen varios lápices de dibujo, que los utilicen para que sea más fácil y más sencillo trabajar todo el tema de luz y sombra. Si en este punto del video te está ayudando en mejorar o por lo menos en aprender algo nuevo, no olvides dejar tu like, y si tienes alguna recomendación de algún tema en especial para que traiga aquí y enseñar cómo se dibuja, no olvides dejarlo en los comentarios.
Ya con estos detalles ya podemos dar por finalizado nuestro dibujo de la flor de Anturio. Ahora vamos a continuar con nuestra siguiente flor, pero primero miremos el resultado. La flor del Anturio es sencilla y fácil de practicar en diferentes ángulos. Entonces, simplemente se los recomiendo y recuerden que además la flor de Anturio se puede encontrar de diferentes colores en la naturaleza. A continuación dibujaremos la flor de Magnolia. La flor de Magnolia tiene grandes pétalos y en la imagen de ejemplo que usaremos está en vista lateral para enfocarnos en la forma de los pétalos y cómo se sobreponen entre ellos. Vamos a iniciar haciendo una gota invertida, tanto para calcular el espacio donde va a ir el dibujo y porque va a ser el boceto inicial de la figura de nuestra flor. Una vez terminemos de hacer la gota, vamos a hacer las dos líneas en la parte inferior que será el tallo que se une a la flor. Ya con nuestra forma base del dibujo vamos a empezar a hacer los pétalos. Yo recomiendo empezar de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque así ya tenemos calculado mejor el espacio y qué pétalos van a ir tapados y cuáles no. Entonces, como lo ven, la flor ya trae unas líneas en el medio de los pétalos que nos va a ayudar a guiarnos en el espacio. Entonces, como lo hice una línea desde la parte de abajo de la base de la flor y lo llevé hasta la punta, porque como se dan cuenta, los pétalos tienen en su punta algo muy distintivo, como un pequeño triángulo, llamémoslo así. Entonces, eso es lo que me va a dar a mí un punto de referencia para terminar cada pétalo. Una vez ya hicimos tanto el pétalo que se alcanza a ver como el que está en la parte de atrás, que es un pequeño triángulo, vamos a hacer los que están en la capa exterior. Y vamos a empezar por el lado derecho, ya que es el que cubre el que está en el lado izquierdo. Una vez ya tenemos la forma, vamos a empezar a hacer cada uno de los pétalos. El del lado izquierdo es un poco más complicado porque lo vemos en una vista de 3/4. Entonces vamos a exagerar un poco la curva que está llegando al final del pétalo y vamos a hacer que se vuelva un poco angosto cuando llegue cerca al tallo que lo une. Una recomendación que les doy cuando estén dibujando pétalos es que saquen el pétalo desde la línea del medio, o sea, no lo hagan desde la parte donde nace el pétalo, en este caso desde el tallo, sino yo prefiero hacerlo desde la línea del medio. Para dibujar los pétalos que están en la parte de atrás, vamos a hacerlos simplemente como si fueran triángulos con líneas curvas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en la parte interior hay unas líneas por lo que se alcanza a ver la parte interna del pétalo. Entonces las vamos a hacer muy suaves. Y una vez ya tengamos las formas de los pétalos, ya podemos borrar todas las líneas que anteriormente les dije que hicieran con trazo suave para que ya nos quede un dibujo mucho más limpio. Ahora iniciamos con una de mis partes favoritas del dibujo, que es empezar a colocar detalles, las sombras y como les digo o como han visto anteriormente tanto en este video como en otros, voy a empezar repasando algunas líneas del dibujo. Aquí les vuelvo y les repito, si lo pueden hacer, si quieren probarlo o intentarlo con tintas, con pintura, este es el momento donde lo pueden hacer. Si quieren continuar con lápices, pues lo hacen como yo lo hago en este momento del video. Sin embargo, si tienen varios lápices, les recomiendo que los utilicen para que les quede mucho mejor su dibujo. Luego de repasar algunas líneas, vamos a empezar a hacer la sombra. Aquí recomiendo que no utilicen tanto el difumino porque la sombra también va a jugar mucho como con, en teoría o entre comillas mejor, el color de la flor como lo ven en la imagen de referencia. Como así, voy a utilizar la sombra para que juegue como con esa forma, tanto sombra como con color. Entonces, ¿cómo hago la sombra y cómo recomiendo hacerla? Hagan líneas en una misma dirección, no hagan tanto para difuminar, sino simplemente mantengan un orden al hacer la sombra, línea tras línea, y donde más se junten, digamos así, los pétalos, donde haya como una intersección, en esa parte háganlo más oscuro, ya que normalmente por la unión de dos cuerpos va a haber más sombra. Y como consejo y recomendación, sean muy pacientes al momento de dar la sombra. Prefiero que se demoren un poco más de tiempo, así como lo ven en este momento me demoro yo un poquito más, pero me gusta cómo está quedando
Y ya en este punto simplemente veo algunos detalles, me fijo en algunas líneas. Fíjense en esos pequeños detalles que hacen que el dibujo sea mucho mejor en su resultado final. Entonces nada, espero les haya gustado mucho esta segunda flor. Recuerden que es la flor de la magnolia vista desde una vista lateral. Y este sería nuestro resultado final. Hemos dibujado la flor de magnolia desde la vista lateral. Sin embargo, les recomiendo mucho que vean imágenes de referencia en diferentes ángulos para que ustedes los puedan dibujar. Ahora hagamos la tercera flor, que es la flor del narciso. Los narcisos serán las flores con más detalles que dibujaremos hoy, y es por la corona que tiene en el interior de color amarillo, que cubre los estambres de la flor. Y para este ejercicio vamos a hacer la flor que más sobresale a la derecha y está un poco en diagonal. Lo primero que haremos con este dibujo es hacer un círculo como boceto. Una vez ya tenemos el círculo exterior, vamos a hacer el círculo interior, que va a ser el boceto de la corona que tiene esta flor. Una vez ya tenemos los dos círculos, vamos a empezar a hacer unas líneas para acomodar en el espacio lo que van a ser los 6 pétalos que tiene la flor. Y estas líneas en el futuro van a ser lo que es el medio de cada uno de los pétalos. Ahora, desde los extremos de las líneas que acabamos de hacer, podemos colocar la punta de cada uno de los pétalos y empezar a hacer la forma de cada uno de ellos. ¿Cómo lo haremos? Como lo ven en el video en este momento. Primero hacemos una de las dos mitades y luego hacemos la otra, respetando la forma del pétalo que tiene la planta. En este caso, la forma del pétalo es un poco ancha llegando al final, y entre más cerca está el medio de la flor, más angosta se vuelve el pétalo. Entonces eso es muy importante para que le den la forma correcta. Además que adelante nos va a ayudar mucho en todo el tema tanto de los detalles como de las sombras. Tómense el tiempo de hacer cada uno de los pétalos para que les quede así mucho mejor el dibujo en su resultado final. Un consejo que les doy para dibujar los pétalos de una flor es que siempre empiecen en estos casos, no en los que sean muy cerrados como rosas o como el ejemplo que acabamos de hacer, sino en donde los pétalos estén abiertos. Empiecen con los que están encima de los otros. ¿Por qué? Porque primero eso les va a ayudar a calcular mejor el espacio de los otros pétalos, y segundo, al momento de hacer sombras y detalles les va a ayudar mucho más tenerlo de esa forma. Ya una vez tenemos la base de la flor, vamos a empezar a borrar líneas que ya no necesitamos. Por ejemplo, ya los círculos, si aún se alcanzan a ver en nuestro dibujo, borremos todos esos trazos que ya no necesitamos más. Vamos a dar un poco más de detalle a lo que es la corona interior. Entonces es como una forma de cúpula que además está un poco en diagonal. Vamos a hacer entonces una línea que nos dé esa ilusión de tridimensionalidad, y en la parte interior vamos a dibujar lo que son esos estambres, que realmente son 3 tallos muy pequeños que vamos a hacer rápidamente y con un poco o muy poco más bien de detalle. Una vez llegados a este punto ya tenemos el dibujo realizado. ¿Qué vamos a hacer? Empezar a colocar detalles, sombras, remarcar algunas líneas. Entonces vuelvo a hacer la aclaración. En este momento el dibujo, si quieren probar con colores, con pinturas, con acuarelas, simplemente empiecen a trabajar ya en ese estilo. Si lo vamos a hacer con lápices, hagámoslo como lo estoy mostrando en este momento en el video. Borren cualquier línea que no necesiten, coloquen las sombras. Sin embargo, ahorita les explico bien cómo hacer todo el proceso de la sombra, que va a ser muy sencillo, y vamos a trabajar un poco como con el achurado, con el entramado, hacer línea tras línea, porque además la textura de estos pétalos, como lo ven en la imagen, son como varias líneas. Entonces eso nos va a ayudar incluso mucho más a que se vea más bonito la flor del narciso que estamos dibujando.
Ya estamos cerca del final del video. Si te ha gustado mucho este video y quieres ver muchos más, no olvides suscribirte y darte una vuelta por el canal. Una vez ya tenemos toda la flor, todos los pétalos con esas líneas, vamos a empezar a marcar más oscuridad, es decir, vamos a hacer más líneas sobre las líneas que ya hicimos en las partes más cercanas a la corona e igualmente en los pétalos que están por encima de los que están abajo, es decir, esa pequeña intersección de los pétalos, ahí va a haber más sombra, va a estar más oscuro. Entonces por eso es que les decía anteriormente que es bueno hacerlo de esa forma. Y este sería nuestro resultado final del dibujo de la flor del narciso. El narciso personalmente es una flor que me parece muy linda y es de mis favoritas. Sin embargo, les recomiendo que practiquen esas otras dos flores que aparecen en la imagen de referencia para que le cojan más el tiro a dibujar esta flor. Espero les haya gustado mucho este video de cómo dibujar flores y de toda una pequeña y muy breve introducción a lo que es el dibujo botánico, la ilustración botánica y ver que hay muchas más flores que dibujar, que a veces no solo las rosas. Y si quieren que les traigan más flores o plantas o más dibujo estilo botánico, no olviden dejarlo en los comentarios para tenerlo en cuenta en futuros videos. Y si te gustó mucho este video, te dejo a continuación el último video que realicé sobre cómo dibujar faldas.